Coloqué las clases y coloqué los archivos que corresponden a la clase de la semana pasada. Eh, los contenidos descargables acá eh, se encuentra este archivo de asistencia a octavo. Si ustedes le colocan descargar, le va a aparecer esto. Este archivo tiene la asistencia hasta la fecha de la semana pasada y además tiene eh, los alumnos que me han enviado trabajos solamente hasta ayer. eh, por ejemplo, aquí aparece un cero, son los estudiantes que tienen trabajos anteriores entregados. Los que tienen uno, o sea, no es la nota, es solamente porque me entregaron una manera de que yo acordarme. Los que tienen uno significa que me entregaron el informe de los experimentos, y que aparece doble 1-1 significa que entregaron trabajos anteriores e informes. Todo el resto no ha entregado nada, ¿ya? Pero, pero no era necesario entregar los experimentos anteriores, ¿verdad? ¿Cómo? Es que usted dijo que había uno que estaba bien con hacer solamente los experimentos del informe y lo otro no era necesario. Claro, lo que pasa es que acuérdate que habían dos experimentos en la primera parte y de esos dos había que elegir uno, pero eso no significa que no había que entregar el otro que faltaba o el otro que no hicieron. Pero es que por Porque en ejemplo, cada... sí, pues, ¿Cómo? Capolo no lo pueden hacer, sino O que sea, tienen que... claro, mira, a ver, igual di la opción de que si no podían hacerlo, siempre uno podía revisar un video de YouTube y entender la idea al menos de lo que salía ahí, ¿ya? O sea, eso también lo habíamos conversado en algún momento, ¿ya? Porque alguien me dijo, si no conseguía los materiales, si no podía salir, bueno, también está la opción de poder ver un video en YouTube donde uno pudiese aprenderlo. También está esa idea. Con respecto a las presentaciones, ¿ya? Este fue el listado que le mostré la semana pasada. ¿Profe? Y sí, ¿Por qué yo saco que me falta entregar un informe? ¿quién me habla? El Camilo Cortés. Camilo Cortés. Camilo Cortés. Tú me entregaste el informe, Camilo. Ya, pero ¿Cuál no informe? me ha entregado las guías anteriores. El informe es el informe de laboratorio, que tenía el experimento el electroscopio. ¿Pero qué guía se refiere? A las primeras guías que le mandé. Primera Profe, mía, yo sí primera le, guía. profe, yo sí le entregué todas las guías y sale solamente un uno. ¿Quién dice? ¿Quién me está hablando? La Martina. Martina es... Bueno, puede que tenga que Ah, sí, pero sí me acuerdo. Sí, sí me lo mandaste hace poco. Pero Mm, no lo había actualizado. Me había olvidado actualizarlos. Pero sí estoy consciente de eso, ¿ya? No hay problema con eso, ya, ¿ya? Entonces, está la lista para que la descarguen y la fecha que les corresponde hacer la presentación o la mini cápsula. ¿Profe? ¿Ya? ¿Puede bajar un Sí. poco? Ya, esas son las fechas que corresponden. Al final, la última sesión, vamos a hacer una clase donde cada uno va a presentar para esto, no va a alargarlo hasta septiembre. ¿Ya? Aparte, insisto, es algo cortito, es algo explicativo, no me hagan una tremenda disertación, por favor. Como les dije, es algo cortito, que no va a tomar más de 5 minutos, como máximo, ¿ya? Y la idea es que puedan ocupar de 3 a 5 diapositivas, ¿ya? ¿Y No si más hacen que eso. Word o no? Espere, profe, Puede ser ¿diapositivas un, hacen? Ah, ¿se puede hacer un Word? puede ser un Word o puede ser un PowerPoint. O sea, a Ah, ver, ya. momento, hay dos cosas. Uno el informe que lo entregan en Word y lo otro va a ser una presentación. Si tienen dudas con eso, bueno, ustedes revisen esto ya para descargarlo. No tenemos que hacer las dos cosas, ¿no? Sí, pues tienen que crear un informe y con el mismo informe van a sacar las ideas principales de ese informe Ya. y van a escribirme hacer alguna presentación. Y le van a colocar ¿Profe? fotito y poder explicarlo más bonito. ¿Profe? Sí, Resulta que ¿Cuál tendría que ser? a mí me había tocado las microondas, ya, entonces yo saqué unas características y hice un informe de eso, un informe corto. ya. Pero mi duda es
¿Ya estoy listo con eso o tengo que hacer algo más? Porque en el aula virtual, usted me acuerdo de una clase que había mostrado unas preguntas que había que responder, pero esas no están en el aula y no las tengo. Déjame revisar eso. Si sé que esas preguntas son del experimento de Hertz. Tengo que revisar si subí esa información, ¿ya? La idea es que vayan revisando constantemente las cosas que están en el aula, ¿ya? Porque Pero, profe, yo ya hice el informe, entonces ¿estoy listo con lo de las microondas o tengo que hacer algo más? a ver, te toca presentar a ti. Te El falta la 14. presentación. Yo no me puedo entregar los 30. ¿Qué te pasó? ¿Por qué, Albert? ¿Qué te pasó? Albert. Fue Eh, porque tengo que utilizar un texto. ¿Cómo? ¿Perdón? Porque tengo que buscar harta información. Pero, Albert, no te compliques, te estoy diciendo de antemano que es algo súper sencillo. Ya no tienes que hacerme un trabajo gigantesco. Ya busca un tema, ya que realmente si tú colocas, a ver, tú por ejemplo tienes que hablar de la radio onda, si tú Ya. colocas un tema o busca algo acerca de hablar de las ondas de radio, ya partiendo por eso. Puedes Lo del buscar, PowerPoint lo podría hacer unos puedes- días más tarde. ¿cómo? O sea, tienes que hacer eso en esas dos cosas, ¿o no? A ver, mira, espera un poco. No, pues no tenía que haber detenido la pantalla. Ya, hay un segundo archivo que es acá, el trabajo de investigación e indicaciones. Ya, lo que tiene aquí, lo vamos a abrir para que lo vean, para que no estén perdidos. Ya. No, pues no era este, pues me equivoco. Lo abrí. Subí el mismo dos veces. Dame un segundito para actualizarlo. Me acabo de dar cuenta que está subido dos veces el mismo archivo. Y esto, trabajo, investigación, indicaciones. Aquí está. No me subía nunca el archivo que tenía que subir. Profe, pero entonces, ¿el informe se lo mando? El informe súbalo al aula a esta clase a la que corresponde, la clase del 15. ¿Ya? Ya. Y ahora sí. Entonces, aquí está lo del trabajo en investigación. No sé por qué dice trabajo en investigación, pero es investigación. Ya, por si acaso me acabo de dar cuenta que está mal escrito. Ya. Y esto es lo que le va a aparecer con respecto al trabajo de investigación. Ya hablamos el tema del rango de frecuencia que voy a hablar. Eso está en el archivo que le mostré anteriormente. E insisto, es un mini informe ya acerca de algún fenómeno de la física o la astronomía o experimento, ya considerando que debe tener un nombre, el curso, fecha de entrega, introducción, objetivo de desarrollo, conclusión, bibliografía. Todo eso en un máximo, chiquillos, en un máximo de 3 planas. No quiero un trabajo de 50, de 60 planas, no. Ahora tiene que hacerlo solo, ¿o no? ¿A qué te refieres con solo, Albert? De forma independiente. Sí, cada uno individual, cada uno tiene que hacerlo, ¿ya? Pero insisto, es algo cortito, ¿ya? En el desarrollo, aquí van a hablar del tema, por supuesto, van a hablar, no sé, pues si van a hablar, como le mencioné la semana pasada, eh, de cómo funciona la radio de que uno escucha, ¿ya? Por ejemplo, ya aquí en el desarrollo, entonces, bueno, la radio fue
fue desarrollada por la persona tanto, esto empezó a masificarse debido a una necesidad, etcétera, y esto funciona de tal manera. Y ahí una explica, ¿ya? Y agrega una pequeña conclusión, como, como por ejemplo la importancia de la radio, para qué nos sirve en la vida diaria, etcétera. Algo sencillo, insisto, no se cabeceen, no se maten haciendo un trabajo gigantesco. Ya yo quiero revisar cosas pequeñas. Tampoco me voy a llenar de material ya así como para revisar eternamente. Profe, Sí, ya le subí mi parte de las microondas a la... ya. eh, Sí la voy a revisar. ya, al aula. Sí. Todos los mini informes se entregan la próxima semana, como habíamos dicho la semana pasada. Material en PDF o en Word debe estar subido al aula previo a la clase, idealmente, porque me interesa igual revisarlo cada vez que yo tenga que hacer alguna presentación, pero prefiero que pedirse todo junto a la vez. Entonces, al principio de cada clase, 2 estudiantes harán una pequeña presentación de su tema, cuyo máximo tiempo será 5 minutos. Eso significa máximo. Pueden ocupar 3 minutos si está excelente, si también su explicación, perfecto. No, y no va a ser algo que nuevamente, insisto, que van a ocuparme toda la clase. Expliquen el tema, si está bien, listo, un 7, se acabó. Ya no tienen tanta vuelta que darle. Por supuesto que centrando la investigación en el rol del electrón y el átomo. Ya, esto yo lo puse aquí porque hubiese sido súper ideal, pero no tiene que ser tan obligatorio. Ya lo que estoy marcando en naranjo. El primer par de estudiantes presentará el próximo martes un material de diapositivas, puede ser 3 o 4 o 5 diapositivas, no más que eso, es algo breve, insisto, algo breve, para explicar su tema. Se valorará tanto el mini informe como la presentación. Y aquí yo les doy una lista enorme de temas sugeridos, ¿ya? Esto no significa que tienen que sacar uno de acá, pueden sí, ¿ya? Pero pueden buscar otros más ustedes. Ya, y si quieren, y si tienen dudas, me pueden mandar y preguntar. Me pueden mandar un correo y preguntar. Por ejemplo, funcionamiento de un juguete control remoto, o de una antena, funcionamiento de una cámara térmica, o un control remoto de TV también, que funciona con luz infrarroja. Cómo se calienta la comida en los microondas, el arco iris, fotosíntesis, peligros del rayo UV en el verano, el efecto fotoeléctrico, la corona solar, fotografías en rayos X, la bomba atómica, la tragedia de Chernóbil, desintegración del átomo, procesos astrofísicos de baja o alta energía, etc. ¿Ya? Si usted encuentra algo que le llame la atención, coméntelo con el profesor vía correo electrónico, ahí está mi correo. ¿Ya? 2 estudiantes me mandaron un correo el fin de semana y lo respondí hablando porque tenían dudas por el trabajo, y lo respondí y quedaron tiquitaca. ¿Ya? Eso, chiquillos. ¿Queda claro Profe, ahora lo que queremos hacer para la próxima semana para empezar? hay una cosa que no entiendo todavía. ¿Sí? ¿Solo es el informe y nada más? Les dije, el informe, el mini informe, aquí dice, entrega Eso los va mini a ser en informes. Drive, ¿o no? Y acá dice, primer par de estudiantes presentará material de 3 o 4 o 5 diapositivas. Entonces, hay 2 cosas, tienen que hacer el mini informe y con el mini informe sacar el material y la idea más importante de ese mini informe y presentársela acá para que todos la veamos de lo que quiero explicar o de lo que dice su mini informe. No me van a leer el mini informe entero, la idea es que ustedes saquen las ideas principales y las puedan exponer. Ah, Ya, ya. Entonces, eso. profe, no se lo envía al aula para que lo vea. Ya, ok. Ya, chiquillos, ¿alguna duda? Todo este material que está aquí, les digo, está subido en el aula. Aquí están todas las indicaciones hasta la clase de la semana pasada. Lo único que me falta es subir los videos de las clases, ¿ya? Pero lo que es material descargable está todo subido. Ya con fecha y eh, con fecha y con material para descargar. ¿Ya? Solamente me falta subir los videos. Porque yo tengo que hacer las cápsulas. Me faltan, como no grabé, no tengo las clases. Bien.
vamos a terminar con esta parte del curso, con esta sección del espectro de la onda electromagnética. Espectro electromagnético. Y todo. La semana pasada estuvimos hablando de los rayos X. ¿Ya? La manera en cómo se producen los rayos X, generalmente era esta radiación de frenado, cuando el electrón es frenado principalmente por el campo eléctrico de otra carga, como por ejemplo un protón. ¿Ya? Entonces, si esto trae energía 1, E1, es desviado y es frenado por este campo que se produce alrededor del protón. Entonces, ¿estás dando clase? Sí, estoy en clase. Ya. Y al frenarse, la diferencia de energía se traduce en la emisión de un fotón o de rayos X, ¿ya? Eso habíamos la semana pasada, le mostré algunos de los fenómenos como astronómicos más potentes en una emisión de rayos X, ¿ya? Y finalmente nos faltaría los rayos gamma. Bueno, en lo que queda de la clase vamos a terminar de hablar de los rayos gamma y tenemos todo el recorrido del espectro electromagnético, así a grandes rasgos. Ya hay muchas cosas obviamente que me hubiese gustado mostrarle, pero esto es como lo esencial, por decirlo de alguna manera. Bien, la radiación gamma o rayos gamma es un tipo de radiación electromagnética y por tanto constituida por fotones, como todas las radiaciones están constituidas por fotones, producidas generalmente por elementos radioactivos o por procesos subatómicos como la aniquilación de un par positrón-electrón. ¿Eso qué quiere decir? A ver, en algún momento, en estos procesos estos son los procesos de mayor energía del universo, mucho más energía que los rayos X, que los rayos ultravioleta y que cualquier otra radiación que hayamos visto por atrás. Entonces, en algún momento en estos procesos nucleares, ya que generalmente generalmente así en la naturaleza se producen al interior de la estrella, por ejemplo, en algún momento se produce un electrón, pero con carga positiva. Es como raro, ya hemos visto que el electrón tiene carga negativa, pero también se producen electrones con carga positiva. Eso se le llaman positrones. Y cuando un electrón choca con un positrón, ¿ya? El choque significa que se aniquilan o se anulan, ¿ya? Y al anularse se produce también una emisión en rayos gamma, ¿ya? Es algo súper extraño, pero eso se ve y se ha estudiado, ¿ya? ¿Qué ocurre ese fenómeno? Por eso aniquilación par positrón-electrón. También se generan debido en fenómenos astrofísicos de gran violencia, como mencionaba recién. Debido a la alta energía que poseen, los rayos gamma constituyen un tipo de radiación ionizante también, que habíamos mencionado que la radiación ionizante es la radiación que puede extraer electrones del núcleo atómico, los arranca, los saca prácticamente, de sus orbitales, mejor dicho, siendo más preciso. Y lo curioso de esto, o lo interesante de esto, es que esta radiación es tan poderosa que es capaz de penetrar la materia, hasta los materiales más densos, incluso como el hierro. Ya, es extremadamente energética y poderosa esta radiación. Los rayos gamma se producen también se producen, otra manera de producirse es por la desexcitación de un nucleón. ¿Qué quiere decir esto? El nucleón es el núcleo atómico donde están los protones y los neutrones. Para elementos más pesados, por ejemplo, uranio. Ya, uranio generalmente son elementos radioactivos. Llega un momento que si uno le inyecta energía, esto se puede excitar, igual como el electrón, ¿ya? Pero al estar en niveles de energía mayor,
se vuelve inestable y esto significa que posteriormente se empieza como a decaer o a desintegrar en otro elemento, como que se separa. Y al hacer eso, en esa separación o en ese decaimiento, también produce radiación, generalmente se le llama radiación radioactiva o rayos gamma, como esto que estamos viendo acá. Profe, ¿Sí? ¿puede repetir lo de cuando había dicho que había como electrones con carga positiva y Acá. llegué tarde? Ah, sí. Ya, Esto es lo que se llama la aniquilación. Generalmente, le te mencionaba que al interior de la estrella, en alguna ocasión, ya se produce un electrón, pero con carga positiva. Por eso se llama positrón. Ya tiene las mismas propiedades que el electrón, es exactamente igual a un electrón, pero es lo contrario al electrón en su carga, que tiene carga positiva. Entonces llega un momento en que un positrón choca con un electrón y al chocarse lo que va a hacer se van a anular, se van a aniquilar, eso es lo que se llama. Y en ese proceso se libera mucha energía y parte de esa energía que se libera es radiación gamma, ya de la que estamos acá. Esta radiación en general se produce, es como la radiación que ocurre a nivel atómico, ya estamos hablando aquí de átomos, de juntar átomos, de chocar átomos, de separar átomos, o moléculas, o núcleos atómicos. Todo esto pasa a nivel atómico, ¿ya? Todo en este gracias. contexto va a pasar aquí, ¿ya? Entonces también les mencionaba que se producen cuando se excita un nucleón, aquí sale un núcleo que contiene solo protones y neutrones. Profe, ¿le puedo hacer ¿Sí? una pregunta? Sí, claro, ¿Cuál todas las es que como quieran. ¿Solo los rayos gamma constan de electrones con carga positiva? Que eso me sorprendió mucho. Porque Bueno, que yo sepa, sí, que yo sepa, pero no, realmente no sé si habrán en otro proceso de los que hayamos visto por atrás. ¿Y existirán otras formas de producir rayos gamma? Justamente eso es lo que estamos hablando aquí, Albert, a ver, generalmente, bueno, justamente más adelante en la siguiente diapositiva les muestro que como esto hablamos de núcleos atómicos que son inestables, estos posteriormente se empiezan a desintegrar, como ocurre generalmente con los procesos radioactivos, ¿ya? Y al desintegrarse, al ir cambiando su núcleo atómico hacia otros elementos o otros tipos de núcleos, ¿ya? En ese proceso se libera energía. Y ese proceso incluso puede durar años, 20 años, 30 años, cientos de años incluso, ¿ya? En el que constantemente se está desintegrando y liberando radiación, ¿ya? Por eso, bueno, todos han escuchado hablar, por ejemplo, de la tragedia de Chernóbil o la tragedia de Fukushima, ¿ya? Son procesos donde donde constantemente el núcleo donde se producían estos procesos radiactivos quedó expuesto, ya sea por un terremoto, porque se destruyó la superficie, el contenedor, quedó expuesto y toda esa radiación sale. Y sale eternamente o sale durante mucho tiempo y se tienen que aislar porque todos estos procesos, como les mencionaba, de excitación y desexcitación, pero en este caso del núcleo atómico, ya demora mucho tiempo en ir desintegrándose en elementos entre uno, entre otro, entre otro y entre otro. Es como una cadena, prácticamente. Y ahí en ese proceso que va desintegrándose, el núcleo atómico va produciendo radiación gamma, ¿ya? Entonces aquí dice, los rayos gamma se producen por desexcitación de un nucleón. Un nucleón es el núcleo que contiene solo protones y neutrones, de un nivel o estado excitado a otro de menor energía, ¿ya? Y por desintegración de isótopos radioactivos. ¿Qué es lo que es un isótopo? Yo a lo mejor alguna vez lo han escuchado. Isótopo significa mismo lugar en la tabla periódica, ¿ya? Y significa que son formas de un mismo elemento químico, por ejemplo un carbono, ¿ya? Pero con distinta masa atómica. Quiere decir eso, diferentes números de neutrones en el núcleo. Entonces generalmente existe el carbono 13, el carbono 14, el carbono 15, todos esos son isótopos, ya del carbono 12, por ejemplo. Ya, que
¿qué está ocurriendo? Que simplemente se le están adhiriendo más núcleos o más protones al núcleo atómico. Y eso es simplemente un isótopo. Al agregarle más protones, uno se pregunta, bueno, ¿y cómo le agrego protones? Bueno, esas cosas se agregan generalmente por suena como muy ciencia ficción, pero es así, es como una pistola que manda protones prácticamente a la velocidad de la luz y hace que se peguen al núcleo, y eso va a ir formando distintos isótopos. O sea, son el mismo elemento, pero que le estamos agregando más protones al núcleo. Y eso se vuelven inestables, ¿ya? Así uno más o menos hace el proceso de excitación de los núcleos. Se vuelven inestables y se excitan también, y el proceso de desexcitarse emiten rayos gamma. Entonces, aquí hay algunos isótopos, por ejemplo, el yodo radioactivo o yodo 131, ¿ya? Son elementos, el yodo es un elemento de la tabla periódica. Usted conoce la tabla periódica, ¿cierto? ¿La han visto alguna vez? No, sí, pero yo tampoco tan pavo. Ah, ya, no, sí Sí. sé, pero igual pues, tengo que preguntar, pues, si ustedes no me dicen nada, tengo que también preguntarles, pues, a ver. Bueno, ya conoce la tabla periódica. Y Profe, existen... ocupamos todos estos términos de isótopos, isótonos en química. Ah, qué bueno, mira qué bonito. Qué bacán. Ya, entonces ya saben de lo que estábamos hablando. Entonces, existen estos elementos radioactivos, yodo 131 o radioyodo, ¿ya? Durante 8 días permanece desintegrando la mitad de su núcleo, ¿ya? Esto se llama el tiempo de vida medio, ¿ya? Porque por eso dice la mitad de su núcleo. Y no significa que en 8 días va a desintegrar la otra mitad, no. Esto se puede prolongar por mucho tiempo más. Ya pueden ser incluso meses, días, meses o años, ¿ya? Este proceso emite una parte de radiación gamma. También existe el sodio 24, ¿ya? También desintegra la mitad de su núcleo en 15 horas, este es más rapidito. El sodio 24 se desintegra generando un nuevo elemento, el magnesio 18, ¿ya? Que también es otro isótopo, emitiendo un electrón y rayos gamma. Y en general, bueno, y todas estas cosas se producen al interior de los famosos reactores nucleares, ¿ya? Y esto es lo que yo les mencioné recién. Un reactor nuclear funciona bombardeando así como quien manda una pistola, bombardeando cosas, bombardeando con núcleos atómicos otros núcleos. O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace aquí? Por ejemplo, en el yodo 131 tenemos un núcleo de yodo, por ejemplo, y se le manda estoy inventando, y se le bombardea con núcleos, no sé, de fósforo, por decir algo, o de potasio, ¿ya? Y se le mandan así constantemente. Y gran parte se adhiere para cambiar el valor del núcleo atómico, el peso del núcleo atómico, y otras partes no, pues, ¿ya? Y eso lo vuelve inestable. Hay algunas emisiones de rayos gamma que se pueden observar en el universo, ya por ejemplo en nuestra Vía Láctea, en el corazón de la Vía Láctea. Así como existen satélites, como hemos mencionado que hay satélites orbitando alrededor de la Tierra que observan en infrarrojo, que observan en radiación ultravioleta o en rayo X, también lo hay para observar rayos gamma, ¿ya? Y eso, como hemos visto anteriormente, que los rayos gamma no entran por la atmósfera terrestre, estos chocan generalmente la capa de ozono, no entran a la Tierra, ¿ya? Pero por eso hay que colocar satélites en el exterior para poder observarlo, para cada vez poder captarlo. Entonces, a finales de los 60 y principios de los 70, una serie de satélites militares que portaban a bordo detectores de rayos gamma descubrieron ráfagas de rayos gamma procedentes del espacio exterior. Estas ráfagas tenían una breve duración, apareciendo súbitamente desde todas las direcciones para luego desvanecerse.
Los estudios realizados a partir de los años 80 a través de varios satélites, entre los que se incluyen la soviética Venera y la Pioneer, entre otros, no arrojaron nueva luz sobre el misterio de los rayos gamma. Actualmente, la teoría más aceptada es que la mayoría de estas ráfagas proceden de estrellas tremendamente masivas que colapsan en potentes explosiones de supernovas, llamadas hipernovas, y que generan agujeros negros en vez de estrellas de neutrones. Entonces, voy a hacer una pausa acá. El tema de la supernova se ha escuchado mucho últimamente, hay una estrella que pensaba que podía explotarse como supernova, que es la estrella Betelgeuse, ya así como el año pasado, o durante el verano, pero no pasó nada. Y simplemente así como en grandes rasgos, como la idea principal de qué es lo que es una supernova, cuando habíamos hablado la otra vez que las estrellas en su mayoría contienen hidrógeno, y es su combustible principal. Cuando el hidrógeno se quema, forma helio. Y el hidrógeno no es eterno. Por lo tanto, en algún momento se va a acabar. Y va a quedar una estrella prácticamente de helio. Y el helio empieza a quemarse nuevamente. Y empieza a crear nuevos elementos más pesados al interior de la estrella. Por ejemplo, carbono, por ejemplo, oxígeno, litio, entre otros casos. ¿Ya? Pero llega un momento en que ya empieza a quemar todos esos elementos que le estoy mencionando y empieza a fusionar en estas estrellas masivas, empieza a producirse al interior un núcleo de hierro sólido, ¿ya? Que decanta al interior, ¿ya? Que empieza entonces, en el núcleo se empieza a contraer tanto ese hierro que queda acá, y por fuera la estrella empieza a inflarse muchísimo, se empieza a agrandar. Porque al interior hay mucha radiación, producto de este hierro gigante, y estos elementos más pesados no son radioactivos, estos elementos pesados que se forman al interior de la estrella. Llega un momento en que se aprieta tanto, ya que se dice que la estrella colapsa. ¿Ya? El colapso significa que el núcleo se contrae de la estrella, pero todo el exterior sale expulsado a una velocidad y a una energía extremadamente grande y luminosa y muy brillante. Eso se conocen como las explosiones de supernova. En el fondo es cuando en la fase final de la vida de una estrella. Y en el núcleo, que se comprimió tanto y que se apretó tanto, ya pueden ocurrir dos fenómenos. Ya uno, que se puede formar una estrella de neutrones, o el otro que se puede transformar en un agujero negro. Y eso simplemente va a depender de cuánta masa tenga la estrella al principio. En esos procesos que son estrellas con mucha masa, ya se pueden dar estas dos situaciones. Y estos fenómenos producen tal nivel de energía que también, que también producen estos estallidos de rayos gamma, por ejemplo, que fueron detectados por esta sonda antiguamente. También existen otras teorías, por ejemplo, podrían ser emisiones originadas por la fusión entre dos estrellas de neutrones o una estrella de neutrones con un agujero negro. También se fusionan, así como se fusionan los elementos químicos, también se fusionan las estrellas. Ya también ocurre eso. Quiere decir que se combinan, se pegan, ya, y se combinan para formar una sola. Y ese proceso también libera mucha energía, se produce mucha energía y también se producen rayos gamma. En noviembre de 2010, el telescopio espacial de rayos gamma Fermilab descubrió dos gigantescas burbujas de rayos gamma procedentes del centro de la Vía Láctea. Esta es la imagen que aparece aquí. ¿Ya? Esto es una representación obviamente artística. ¿Ya? Tenemos la Vía Láctea, ¿ya? Donde existe una parte de emisión en rayos X, ya que está indicada acá por estos vuelitos que aparecen aquí, como más lila, ¿ya? Y esta burbuja de emisión de rayos
gamma mucho más grande. Y tiene un diámetro estimado de aproximadamente unos 50.000 años luz. El Sol se ubica por acá, ¿ya? Y Profe, todo esto que está aquí, la Vía Láctea, ¿sí? se me he preguntado cómo hacen como que estas teorías, ¿de dónde las sacan? Porque no creo que alguien pueda como llegar como en, no sé, en nada especial hasta allá. ¿Cómo No, de hecho, deducen? nadie ha llegado hasta allá. De hecho, por eso esta es una imagen representativa. Nadie ha tomado No, una sí, foto de nuestra Vía Láctea, de donde no, nosotros vivimos, pero lo que se hace es que se hace se mapea el cielo. ¿Qué es lo que es un mapeo? Es como que tú vas mirando así como haciendo un escáner del cielo, ya, todas las noches. Entonces, haciendo ese escáner, tú vas encontrando que hay una emisión, por ejemplo, constante en todo ese escáner que tú estás haciendo. Y al hacer ese escáner, da la sensación de que es como un globito, ya que es como una burbuja, donde estás haciendo ese escáner. Ya, y eso generalmente se hace, como te decía, eh, bueno, aquí en este caso se hizo con el Fermilab, que sale mencionado acá. Ya, pero es una aproximación. Claramente no, en la realidad no va a ser así. Ya es una aproximación, eh, simplemente por, por saber de dónde proviene. Entonces, al final, el Fermilab apuntó tal vez hacia el horizonte y del horizonte para allá no venía ese tipo de radiación. Ojo que estas radiaciones tienen la misma frecuencia. ¿Ya? Entonces, esta burbuja se observa siempre a la misma frecuencia o a la misma longitud de onda. Porque radiación gamma, bueno, aquí no puse los valores de la longitud de onda, pero y de igual manera, o sea, también existe un rango, un espectro, un rango de frecuencia o de longitud de onda para la radiación gamma, no es solamente una, es harta, ¿ya? Eh, Hay radiación gamma menos energética y radiación más energética, gamma más energética, y en particular se observa un rango de frecuencia pequeño aquí, ya donde aparece este globito, y lo mismo para abajo de la Vía Láctea. Pero claramente no es que alguien salió de la Vía Láctea y sacó esta foto, no, no es así. Simplemente por un escáner del cielo, ¿ya? Entonces, el Fermilab descubrió dos gigantes burbujas rayos gamma procedentes del centro de la Vía Láctea. Se sospecha que estas burbujas proceden de un agujero negro supermasivo o evidencian el nacimiento de estrellas hace millones de años. Pues por eso siguen siendo teorías, ¿ya? Las mediciones establecen que estas burbujas gigantes de rayos gamma tienen un diámetro aproximado de 25.000 años luz cada una. 25.000 años luz para arriba, 25.000 años luz para abajo. Los estallidos de rayos gamma, GRB o Gamma Ray Bursts en inglés, son las explosiones más violentas del universo y se cree que son el resultado del colapso de estrellas masivas o de la fusión de estrellas de neutrones en galaxias distantes. Entonces, generalmente aparece, y de verdad es así, es como un rayo, es como un rayo láser, ya, pero de rayos gamma, ya, y generalmente está... ¿cuál es la palabra? Déjame la palabra. Tiene como esta dirección, ya tiene esta dirección porque generalmente está como enfocado con... este objeto al interior tiene como un campo magnético, por decirlo de alguna manera. Entonces, si se fijan, esto tiene dirección así como polo norte y polo sur. ¿Ya? Entonces, la dirección del campo, la dirección de este rayo de este rayo de rayos gamma, valga la redundancia, está siempre orientada con los polos magnéticos de esta cosa que tiene un magnetismo extremadamente alto, ¿ya? Y sale siempre direccionada en este tipo de direcciones. No va a salir así como burbujas, así como hacia afuera, sino que sale en dirección, ¿ya? Y sin ser alarmante, ni generar miedo ni nada de eso, eh, esto es un fenómeno real astronómico, ¿ya? Y siempre en la televisión aparece en el programa de astronomía, ¿qué pasaría si un estallido de rayos gamma choca con la Tierra? ¿Ya? Siempre hay programas que hablan de eso. Y eso va a depender de la energía que tengan esto. ¿Ya? Pues si son muy energéticos,
pueden incluso destruir la capa de ozono. Y al destruir la capa de ozono, eso es extremadamente riesgoso para nosotros. ¿Ya? Como bien son frenados por la capa de ozono, porque como, insisto, como les mencioné anteriormente, me voy a devolver un poquito para mostrarle esa diapositiva, donde está el resumen. Esta. ¿Ya? La capa de ozono frena los rayos ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. ¿Ya? Los detiene completamente. Habla eso de la capa de ozono. Exactamente. Ya, pero si el rayo gamma es extremadamente energético, si justo llega un rayo de estos, proveniente de estos fenómenos astrofísicos que producen estos rayos gamma y choca justo con la Tierra, sí, es verdad, puede destruir la capa de ozono, es completamente cierto. La capa de ozono no va a aguantar mucho tanta radiación que le está llegando. ¿Ya? Pero esto se habla de un tema de probabilidad. ¿Qué tan probable es que ocurra esto? ¿Ya? Y la verdad, la probabilidad de que ocurra esto es, pero yo creo que es más probable sacarse el loto a que ocurra esto, de verdad. ¿Ya? Porque primero, estos objetos, la mayoría de estos objetos están muy lejos. Segundo, tiene que darse pero el ángulo pero exacto, preciso, la dirección precisa, ya para que ocurra. Y la verdad que eso en el universo es muy difícil. ¿Ya? Bien, y esta parte del curso la terminamos con esta imagen que está acá. ¿Puedo sacarle foto? ¿Cómo, Albert? ¿Puedo sacarle foto? Por supuesto que sí. Bueno, de todas maneras, todo este material está para que lo puedan descargar. Esperamos un segundito. Print. No les paso la lista, pero siempre yo saco un pantallazo de las personas que están presentes. Hasta ahora habíamos 21 participantes. Hoy día estamos a 23:06. 23:06. Octavo básico. Listo. Bueno, entonces esta imagen es una imagen de una galaxia espiral similar a la, posiblemente muy similar a nuestra Vía Láctea, en donde se observa la misma en distintas frecuencias o distintas longitudes de onda. ¿Y qué ocurre con esto? Se pueden observar distintas cosas, estamos observando distintas capas. Como les mencionaba, cuando uno miraba, por ejemplo, en luz térmica, uno ve el calor de la mano, ve esa capa. Cuando uno observa luz visible, ve la superficie, ve la piel. Si uno observa en rayo X, va a poder observar, por ejemplo, los huesos. ¿Ya? Así uno va desmenuzando distintas capas de algo, de un objeto, al observarlo en distintas longitudes de onda. Por ejemplo, la primera de la izquierda es una observación en longitud de onda de radio. Y en general, la longitud de onda de radio es el gas frío, un gas frío del universo, o de la galaxia, mejor dicho, que revelan regiones donde existe dióxido de carbono, moléculas de dióxido de carbono. En este lugar donde existen moléculas de dióxido de carbono, significa que hay mucho gas, principalmente hidrógeno, el cual permite la formación de estrellas. Posteriormente este gas va a permitir que se formen estrellas, que nazcan estrellas. ¿Ya? Entonces este hidrógeno, dióxido de carbono se dice que traza, o que por ende se entiende que está este hidrógeno que es formador de estrellas. Y eso ocurre en estos brazos, en la parte más rojita, donde está más concentrado, ¿ya? Este material, este gas, ¿ya? Este hidrógeno molecular. En infrarrojo, estrellas frías, ya muestra estrellas rojas, las estrellas frías más rojas, ya, que se encuentran en la mayoría de la galaxia, ya. Así, todo esto que está acá es prácticamente emisión en infrarrojo de estrellas frías. Y la verdad que sí, están por todos lados de la galaxia.
estrella más fría que nuestro Sol, ya porque en el rango óptico de luz visible, ya fíjense que aquí aparecen las longitudes de onda en los cuales se está mirando, ya por ejemplo entre 10 a 3.6 micrómetros, y aquí en el rango óptico, que es prácticamente la luz visible, estrellas tipo Sol, luz óptica la luz óptica de estas estrellas viene de estrellas alrededor del tamaño del Sol, ¿ya? Toda esta emisión de estrellas que aparece acá, en el rango óptico. Posteriormente, en ultravioleta, ahí que aparece la estrella más caliente. Ya hemos visto que mientras más caliente la estrella, más emisión en ultravioleta emite. Estrellas calientes. El ultravioleta muestra las estrellas calientes azules más grandes y además son menos frecuentes en las galaxias. Fíjense, por ejemplo, aquí aparecen mucho menos que las del rango óptico y las del rango infrarrojo. Sí sé que estamos en la hora. Y con esta última imagen termino. En rayo X, el gas caliente que aparece acá son emitidos desde regiones más calientes al interior de la galaxia, generalmente donde los átomos están siendo ionizados, pierden electrones. Y entonces esta misma imagen es exactamente la misma imagen de acá, que la de acá, que la de acá, que la de acá, pero observando distintas regiones donde se producen distintos fenómenos astrofísicos. ¿Ya? Es posible que aquí al interior en rayo X, había mencionado también anteriormente, exista un agujero negro supermasivo, que tiene material orbitando alrededor de este super agujero negro, y este material se calienta tanto, que emite en rayos X. También aquí aparece la temperatura. Esta temperatura es de 10.000 grados Kelvin. Porque con esa escala se miden las temperaturas. Claro, sí, 10 millones de grados Kelvin quería decir, sí. Entonces, cada fenómeno acá tiene su temperatura asociada, donde se producen estos rayos X, donde se producen esta frecuencia, longitud de onda, esta luz, también tiene asociada su longitud de onda, y se pueden observar distintas cosas. Conclusiones, bueno, por no dar tiempo y para no quitarles más, esto ustedes lo pueden leer, cuáles son las conclusiones que hemos visto de esta parte del curso, ¿ya? Y acá también aparece lo de la tarea de investigación, ¿ya? Pero bueno, van a tener la tarea de investigación. Ojo que esta es la antigua. La que vale, lo de la tarea de investigación, la que vale es la que está solita, la que dejé en el aula. Ya. ¿Ya? Acá en el espectro electromagnético, si ustedes descargan, este es el material que vale, y con respecto al trabajo de investigación, este es el que vale, por si acaso. Las indicaciones que les mostré al principio de la clase. ¿Ya? Y nos vemos el próximo martes. Bueno, los que van a presentar la próxima semana, nos vemos, que estén bien. Los que van a presentar la próxima semana, que sería Albert. Yo solo tengo que presentar por mi cuenta, ¿no? Sí, pues sí, y Luciano, Albert, tú me puedes escribir un correo siempre si tienes dudas, ¿ya? Escríbeme, mándame un correo, si Sí, cualquier o sea duda que que hay tengas, que ponerse de escríbeme. acuerdo, ¿no? Sí, pero muy difícil que coincidan los temas, ya es muy difícil, ¿ya? No importa, no es necesario hacer eso. Ujú, claro, ya, así que, y lo mismo para Luciano, no sé si habrá venido Luciano, no lo vi al menos, pero bueno, los que estamos nomás, ¿ya? No entró a la reunión. Ya, no, sí, ahí después tengo que actualizar la lista. Sí, profe. Ya, pues, que esté muy bien. Adiós. Nos vemos, chao. Adiós. Profe, ¿Sí? una pregunta, si es Pregúnteme. que yo me tocó los rayos X, ¿Ya? yo en el informe puedo hablar sobre cómo sirven y cómo funcionan las fotografías de las, ¿cómo se llaman? Cuando, por ejemplo, uno se enchinza un dedo. ¿Una radiografía? Y puedo hablar Claro, de... sí, puedes hablarlo. Trata de que alguien, por eso, que ustedes tienen que ponerse de acuerdo para que no coincidan los mismos temas. Ya. Ya, esa es la idea. Gracias. ¿Ya? Adiós. Nos vemos, que esté muy bien. Chao. Chao.